La capacidad de endeudamiento del Estado tiene una relación incestuosa con el IES. La pone en evidencia la supresión del aporte anual del Estado del 40% para las pensiones de jubilación que se quiere justificar, señalando que el Fondo Previsional de Pensiones actualmente tiene excedentes. Al respecto, el presidente de la República señaló lo siguiente, veamos. No sabe qué hacer con tanta plata, porque el peor de los negocios es tener la plata bajo el colchón. Le compra bonos al propio gobierno y por eso le demos como 8.000 millones al IES, que es nuestra propia plata. Es una ficción contable. Es una ridiculez lo que está pasando. A ver, Fausto Ortiz, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, saludos cordiales a la audiencia. Ahora, la inversión en bonos del Estado que maneja el BIES para financiar el déficit presupuestario del gobierno de turno creció casi 500% en 7 años de presidencia del economista Correa, al pasar de 1.516 millones en el 2007 a 7.125 millones en el 2014. Esto implica que el gobierno debe asignar en el presupuesto el dinero suficiente para pagar los intereses que generan esos bonos. ¿A cuánto asciende actualmente esa asignación de servicio de la deuda al BIES y qué porcentaje representa de la capacidad de endeudamiento del gobierno permitida por el Código Financiero? Sí, el BIES aproximadamente son 8.000 millones de dólares a un costo promedio de 6%, son 480 millones de dólares anuales. El total de la deuda interna son 12.500 millones de dólares. Al 6% en promedio de la deuda interna, estamos hablando de 750 millones de dólares. Por lo tanto, el Seguro Social tiene recibir casi 500 millones de los 750 millones, que es el total de la deuda interna. El peso de la deuda total frente al Producto Interno Bruto, la deuda pública total, tanto la externa como la interna, es a diciembre de 2014 del 30%. Bastante fácil de señalar porque hoy día el Producto Interno Bruto al 2014 fue 100.000 millones de dólares, casi que exacto también. Entonces la deuda externa es 18.500 millones de dólares y la deuda interna es 12.500 millones. Es decir, la deuda interna es 12.5% de Producto Interno Bruto y el Seguro Social tiene 8% de Producto Interno Bruto en forma de deuda, en forma de recursos invertidos en el Estado. Recursos buena parte invertidos por decisión del Seguro Social y una parte, aquella parte correspondiente a los bonos que compra o acepta por el 40%, recursos que tiene que recibirlo sin que haya tenido opción para ver hacia dónde los invierte. Pero hay otro problema, estaría pagando deuda con deuda. Usted el 40% lo ha venido pagando con más bonos, es decir, con deuda. Claro, finalmente en algún reporte del Seguro Social hecho público hace 2 semanas, se indica claramente que el Estado pagó por el 40% con bonos, entregó bonos en forma de pago, lo cual si uno revisaba el concepto antes de la aprobación de la ley que ocurrió la semana pasada en la Asamblea, uno hubiera dicho que ese pago del 40% era un gasto permanente, porque tenía que ocurrir toda la vida del 40%. Y por lo tanto, si era un gasto permanente, debió haber sido pagado siempre con recursos de ingresos permanentes, es decir, de impuestos. Pero una de las bondades, entre comillas, de la reforma aprobada la semana pasada por la Asamblea y en estos días por el Presidente de la República, es que le quita la condición de permanente a este 40% de la jubilación. Porque dice, ¿cuál permanente? Si es que mira que acaba de terminar esto. Y ahora lo convierte en deuda constitucionalmente, claro, porque, digamos legalmente, porque es una garantía. Entonces cuando lo haga no tiene que venir de un ingreso permanente, sino puede ser de más deuda. Claro, y el otro asunto es que en este gobierno, que tuvo los mayores ingresos fiscales de la historia, ubicado en estos 8 años, no pudo cancelar en efectivo y tuvo que hacer frente al pago con casi 4.000 millones de dólares en bonos. ¿Cómo uno puede pensar que a futuro otro gobierno va a poder hacer pago de aquello, inclusive con deuda? Ya el nivel de deuda frente al Producto Interno Bruto decíamos que está en el 30% a diciembre de 2014. El déficit fiscal este año, en los números del gobierno, son casi 6.000 millones de dólares. Pudiera llegar inclusive hasta 8.000 millones de dólares dependiendo del nivel de gasto y de recorte que haga el gobierno en el año 2015. Si fuera 6.000 millones de dólares, para ponerla fácil, la deuda pasaría de 30.000 millones a 30
36.000, es decir, casi 35% del Producto Interno Bruto. Y ese valor, cuando se tenga que sumar a la vuelta de 2 o 3 años, suponiendo que ya para adelante no tengamos déficit fiscal, va a estar cercano al 40% y no va a haber espacio para tomar nueva deuda para pagarle al Seguro Social, lo cual hace una situación bastante difícil de manejar, por no decir insostenible en el pago al Seguro Social. Ahora, con la supresión del aporte anual del 40%, el BIES se comería el superávit en el fondo de pensiones dentro de la ecuación financiera que permite la sostenibilidad de ese fondo. O sea, ¿qué importancia tiene para las pensiones de jubilación el volumen y la rentabilidad de ese fondo? Porque esas rentas también se suman a los otros ingresos, que son los aportes patronales, los aportes de los afiliados, el aporte del Estado. O sea, las utilidades que genera esa deuda. Sí, las utilidades es un tema importante, que le aporta al Seguro Social 500 millones de dólares solamente por vía de intereses es importante, pero es mucho más importante el capital. El Seguro Social debería preservar el capital, tener esos 8.000 millones de dólares asegurados, que pueden ganar 6% como que pudieran ganar 2%, pero el capital es importante, porque cuando el afiliado futuro diga, déme mi aporte, mi jubilación, no le va a dar solamente la parte de intereses, le va a dar seguramente el grueso del capital. Por lo tanto, pudiera ser más interesante para el Seguro Social diversificar el portafolio y no estar concentrado específicamente en el bono del Estado. Y aparte, si hubiera alguna crisis en el Ecuador, está de alguna forma arrastrando al Seguro Social a formar parte y acompañarlo en la crisis, cuando podrían estar separados y más bien en algún momento de crisis del Estado, el Seguro Social pudiera ser de alguna forma una boya de salvación, pero en este momento hay dos individuos en el agua. Es decir, que tal como está hecha la reforma sería incompleta, porque se cambia un sistema y luego las soluciones que tendrían que darse para que el sistema pueda seguir funcionando realmente tendrían que plantearse en el futuro, pero no las plantea el gobierno. ¿Por qué? Mira, si quisiera a la reforma del gobierno, quisiera uno completarla, uno debería agregarle una sola línea, es decir, que el gobierno no dejará que el déficit actuarial se deteriore más allá de lo que fue el año 2014, es decir, ponerle un techo de déficit actuarial, y si se deteriora, al menos ya ahí uno puede cuantificar cuánto va a ser lo que hay que aportar año tras año y darle algún tipo de obligatoriedad. Si uno dice, en el futuro garantizaré, es como decir absolutamente nada. Ahora, pero eso obedece a que si esa solución no se quiere dar es porque seguramente podría resultar impopular, porque podría también consistir en aumentar los aportes de los afiliados o la edad también para la jubilación. Y eso mejor sería que lo haga otro gobierno. Sí, pero en el tema popular acá hay que también destacar alguna cuestión. No hay nada más impopular que lo que ha hecho el gobierno. El gobierno ha pesado lo popular o la urgencia de los recursos y ha tenido mucho más valor urgencia de los recursos. Volarse de un solo plumazo 1.100 millones de dólares de gasto ha sido más importante para el gobierno que ir hacia una solución de largo plazo verdadera en el tema de Seguro Social. Si le hubiera puesto el Fondo Monetario Internacional una solución de esa manera, seguramente le hubiéramos vuelto a expulsar al funcionario del país. Fausto Ortiz, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes, gracias como siempre por su confianza y sintonía. Nos vemos mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día. Aguaje afecta a decenas de familias que viven cerca del estero Salado. Los habitantes temen que la creciente coincida con las intensas lluvias. Luego de 24 horas de desaparecido, hallan el cuerpo de un joven flotando en el estero Salado al sur de Guayaquil. La víctima se habría ahogado en uno de los ramales. Muere un albañil mientras trabajaba en el norte de Guayaquil. El obrero se cayó de un andamio mientras enlucía la fachada de una vivienda. Llega la ayuda a la cooperativa Realidad de Dios, noroeste de Guayaquil. Los habitantes recibieron atención médica mientras que la prefectura y gobernación prometen obras que resistan las intensas lluvias. El 4 de mayo se inicia el nuevo periodo electivo en la región Costa, así lo confirmó el ministro de Educación Augusto Espinosa. El actor William Levy está en Ecuador y deja su aroma en el puerto principal. Tenemos una entrevista en exclusiva con el cubano.